Daniela demanda a Gabriela y Antonio, quienes son los padres adoptivos de su hija, que ahora tiene 10 años de edad, y exige la custodia de la niña. Ella exige recuperar a su hija porque considera que esto ha sido un fraude. Ella considera, ¿tú piensas que ellos conspiraron con tu mamá? No. Nosotros no hicimos para esa adopción. O sea, es lo que tú me estás implicando a mí, no me lo dijiste con todas las palabras. Claro, doctora. Okay. Yo opino que ellos debieron haber, a pesar de que hayan hecho el negocio con mi mamá, ellos debieron haberme contactado a mí. No, porque doctora, tú eras menor de edad en ese No momento. importa, no y tu mamá importa. nos dijo que tú no querías Pero la yo la niña. parí. En ningún Pero yo momento, la parí. y tu mamá nos dijo que y ustedes tú no se la querías llevaron. la niña. querías, porque Ustedes tú se la te llevaron. embarazabas todo el Ustedes tiempo. se la llevaron. No discutan. De hecho, doctora, yo entiendo tengo la postura de ustedes. Doctora, Cuéntame perdón, qué pasó. yo tengo las pruebas de que yo estuve bajo los efectos de la morfina porque yo tenía 16 años y Ven, tenía... acércame todos esos documentos. Ahora Eso quiero que nos ustedes importa a respondan. nosotros. Respondan, por favor. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera razón es que la niña no sabe que ella es adoptada. Nosotros no sabíamos que esta señora, todo lo que había pasado con ella, o sea, la madre nos entregó la niña y nos dijo que no la quería. Entonces, nosotros estábamos felices de tener una niña porque yo, durante nuestro matrimonio, yo he tenido tuve varios abortos. Entonces, imagínense, llegó esta ilusión de esta niña a nuestra casa, a nuestro hogar. Y la niña con 3 días de nacida, con tanta alegría llegó a nuestro hogar. A los 3 días tuvieron que intervenir la doctora porque la niña tenía un soplo en el corazón. Si quiere, yo le muestro aquí la evidencia. Por favor. Luego, a los 5 meses, también tuvieron que intervenirla. Okay. Y durante todo su crecimiento, la niña, yo notaba que ella, cuando jugaba, se agachaba para tomar aire. Y le preguntamos a un pediatra amigo de nosotros y él nos dijo que la niña tenía algo que se llamaba cardiomiopatía severa. Tuvieron que hacerle un trasplante de corazón, doctora. Un trasplante de corazón. La niña está sobre 2 medicamentos, un medicamento para controlar la presión arterial y un medicamento que son esteroides para que el cuerpo no rechace el corazón. Entonces, imagínese cómo hemos cuidado nosotros de ese tesoro que es nuestra hija, con el amor, le hemos brindado. O sea, no es tu hija. La niña, yo no parí la niña, pero la niña yo la he cuidado como mi más grande tesoro, doctora. Es una niña amorosa, una niña que la queremos. Nosotros trajimos unas fotos para que usted vea qué ha sido la niña con nosotros durante todos estos 10 años. Ha sido nuestro más mayor tesoro. Déjeme para ver nuestro esas matrimonio. fotos, señor director. Qué linda. Ahí usted puede ver, doctora, es una princesa. Es ella es linda. amorosa, ella es cariñosa. Absolutamente feliz. Nosotros nos hemos matado. Conmigo también puede ser feliz. No, no lo va a Conmigo hacer. también puede ¿Cómo ser va a ser feliz. feliz contigo si nos tú la hemos matado entregaste? por ella. Yo no Hemos la di, trabajado harto. yo Cállate, estuve cállate. Ya nosotros te bajo dejamos los hablar. efectos de la Nosotros no te morfina. interrumpimos. Estuve Cállate. bajo los efectos de la Cállate. morfina. Doctora. Hay un video también, ¿no? Sí, sí, doctora, el video de la primera comunión, Déjeme ver cantando. el video, señor director. La niña canta, mi esposo canta, la niña está feliz. Mire, la niña es la que usted ve ahí, la niña delgadita, las trencitas hacia adelante, ella está feliz con sus La amigas. delgadita que está adelante. Ella es flaquita, es delicada, es supremamente tierna, es supremamente amorosa, porque ha crecido con nosotros. En el amor, doctora. Es una niña muy, muy, muy amorosa. Y mi miedo... Está recibiendo su tratamiento gracias al seguro, porque el seguro nos cubre el 50%, pero el otro 50%, que es absurdamente costoso, lo hemos tenido que pagar nosotros. Doctora, trabajamos todo el tiempo, perdóname, mi amor, trabajamos todo el tiempo. Ella trabaja en el día, yo trabajo en la noche, así nos turnamos porque tenemos miedo de que a la niña le pase algo. Ella no le va a mi pasar mayor nada. Sí, le puede mi pasar. mayor temor es que al enterarse de esta verdad, ¿Y tú? porque ella no sabe, No, pero la tú niña crees- se me Dime muera. una cosa, ¿alguna vez han hablado con un psicólogo referente a cuándo informarle a la niña, cómo informarle a la niña? Porque Doctora, eventualmente nosotros tienen que tenemos informarle que es Nunca lo hemos adoptada. pensado porque no hemos visto la necesidad. Es obvio. No hemos querido hablar acerca del tema de la adopción, no lo consideramos necesario, por un lado. Y segundo, ella tiene todo el amor que necesita, ella no necesita. Ella no Yo lo se lo voy a necesita. dar, yo soy su madre. ¿Quién yo la tiene tuve. testigos? Pero usted la regaló. Tú la regalaste. ¿Testigos quién tiene? Nosotros doctora, yo tenemos. también. Nosotros Ok. tenemos testigos. No le diga tampoco que ella la regaló, porque ya oíste las circunstancias también. O sea, que ustedes realmente, me da Sí, mucha doctora. lástima, pero me parece que quienes están parados aquí no son los que tienen que estar parados. El problema es que la verdadera demandada, en este caso, no te puede conceder lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Aquí está el tema de esta situación. Pasemos al testigo de la demandante, por favor.
Ella me entregó, la demandante, un documento que dice que madre primeriza de 16 años se le administró morfina después de 29 horas de un parto muy complicado. O sea, que me diste evidencia de que estabas bajo los efectos de la morfina cuando firmaste el documento. Doctora, disculpe, yo también tengo evidencia. Yo tengo el certificado de adopción de la niña y ella lo firmó. Pásamelo todo. Tiene la firma de ella. Sí, tiene mi firma, sí tiene mi firma, pero yo estaba bajo los efectos de la morfina, doctora. Pero está Pero firmado. no está firmado por ti. Nosotros no te pusimos una pistola en la cabeza para que digas a tu niña. Yo no tenía el sentimiento de que yo estaba firmando eso. Ok, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Mi nombre es Victoria. ¿Y usted quién es? Yo soy la mamá de Daniela. Ah, tú eres la mamá de Daniela. Sí, yo vengo acá a asumir mi responsabilidad. Daniela era una niña. Mira, yo traté de ayudarla. Yo hoy en día reconozco mi error, que yo quiero resarcir ese error. Yo quiero ayudar a mi hija a que recupere a mi nieta, a su hija. Yo sí, no negocié. Porque ¿Qué puedes hacer tú ahora para que tu hija recupere a su hija? Yo lo después entiendo. que tú causaste un fraude con tu hija. Porque déjame contarte que la que debiera de estar parada ahí eres tú. Pero por el mismo amor que le tenía yo a ella, era una criatura. ¿Cómo ella iba a criar a esa niña? Entonces, Fue como un lo momento crían de tantos locura. niños que tienen hijos y crían a sus hijos con amor y con la ayuda de sus padres. Yo estaba tengo desesperada. otra Pero tú no estábamos quisiste. solas. Yo tengo otra prueba. Nosotros le dimos dinero a la señora Sí, porque ella hablamos con ella y ella nos dijo que la niña estaba en rehabilitación porque era alcohólica. Porque ella... Yo no era... Doctora... Déjame hablar. Nosotros Pero hablamos en con ningún el... momento- Entonces le dieron en ningún momento- $5,000 Sí, señora. americanos a ella. En ningún Y momento nosotros fue hablamos O sea, negociada. le compraron a la niña de paso. Ellos me nosotros ofrecieron el hablamos dinero. con ella porque ella nos Eso dijo... fue lo que ella nos Pero dijo. ustedes que la saben que niña yo no no tenía tenía problema de alcohol. Doctora, lo que pasa es que eso fue... Yo tenía 14 años. A los 14 años mi mamá se separó de mi papá y mi mamá en ese momento se encontraba en un momento horrible de su vida y prácticamente me echó a la calle. Yo lo que hacía era tomar, pero tuve rehabilitación un año después. Pero sabías después que estabas embarazada y seguiste tomando porque Doctora, eso ya mismo no lo es dijo. buena influencia para No, la yo niña. El mentí, pediatra yo mentí. dijo que la posibilidad era casi del 90% de que gracias a eso la niña hoy estuviera como está. Yo lo que enferma. quería era que mi hija siguiera estudiando. Doctora, Yo lo que quería pasa que ella es que- hiciera lo que una vida pasa es esto, normal. Era doctora. una niña. Era Lo una primero- niña. ¿Bebiste durante el embarazo? Doctor, los primeros 3 meses sí. Ah, Y ahí todavía, tiene. todavía Doctora, ahora está pero fue trabajando porque en un bar. Si yo nosotros no la hemos trabajo en un investigado. bar. Vamos a hacer trabajo un en un corto bar. receso y a la vuelta recibimos a testigo de los demandados. Y no sabe nada. No, doctora, y ese es el miedo que tengo, porque por su corazoncito ella puede sufrir. ¿Y es tu testigo? Sí. Doctora, pero yo no quiero... ¿Eh? Cállate. No, espérate, espérate.